Buenas tardes. Es muy grato para la Comisión Literaria de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura presenciar a la licenciada Pilar Calderón, quien hará el análisis de la obra Nos vemos allá arriba del escritor francés Pierre Lemaitre. Es la última sesión del presente año del programa de literatura y vino. Pilar Calderón estudió en la Universidad Católica, es licenciada en Ciencias de la Educación, especialización en lengua española y literatura. Dirige desde hace 25 años en esta ciudad, con mucho éxito, grupos de lectura, siendo además un valioso apoyo a las actividades que ha realizado la Comisión Literaria desde el inicio de este programa. A nombre de la Comisión quiero agradecer expresamente a todos ustedes que a lo largo de este año 2023 nos han acompañado, brindándonos su apoyo. Es nuestro deseo que en el próximo año podamos seguir contando con su presencia, disfrutando del valioso aporte de nuestros panelistas invitados y de una copa de vino. Queremos también agradecer el auspicio a este programa por parte de la empresa Unión Vinícola Internacional, la que nos ha permitido seguir ofreciendo eventos de calidad como este. Así que les dejo con Pilar y escuchemos esta tarde. Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí nuevamente después de algún tiempo. Las palabras que voy a enunciar a continuación tienen un solo propósito: animarlos vigorosamente a leer Nos vemos allá arriba, para disfrutar y emocionarnos a través de una historia ficticia que ocurre durante la Gran Guerra del siglo pasado, pero que nos atrapa desde el primer momento. La lectura literaria es un ejercicio indispensable para reconocernos y comprender el mundo a través de la literatura. Nos vemos allá arriba, querida esposa. Es el fragmento de la carta del soldado francés Jean Blanchard, fusilado injustamente en los primeros meses de la guerra, el 4 de diciembre de 1914. Pierre Lemaitre la elige, un intertexto, como punto de partida para retratar una época, sensibilizar acerca de la muerte de millones de personas y replicar desde la ficción las voces de los que le sobrevivieron. Vamos un poco a conocer a este escritor, un escritor francés, y lo que me llama la atención, nacido en 1951, primero se dedicó mucho a enseñar literatura, y me llamó mucho la atención de que enseñó literatura a un grupo de bibliotecarios. O sea, él tiene una verdadera fijación por los libreros. Hay un video en YouTube en donde todos los libreros de diferentes librerías le hacen preguntas de esta novela y de las que, porque esto es una saga, ya vamos a ver, son 3 novelas de esta saga, ¿no? Entonces, él en primer momento estudia también psicología, se dedica a enseñar literatura y luego al ganar el premio Goncourt en el 2013 con esta novela es que ya su nombre pasa y su obra es traducida a muchos idiomas, ¿no? Y tiene una venta también, ¿no? Es un escritor muy querido y también muy leído. Entonces, aquí lo importante es que siempre al principio va a trabajar. Sus novelas son de género negro, el género y thriller psicológico. Entonces tiene Vestido de novia, como ven ahí en la lámina, ¿no? Recursos inhumanos y hay una tetralogía. Y eso, ahí me quisiera yo un poco enfocar. Hay esa tetralogía en donde es de novela detectivesca, donde tiene al comandante Camille Verhoeven. Este es un comandante, es una saga de 4 novelas, entonces hay muchos lectores que han seguido las sagas con mucho interés, con mucha atención. Y un detalle de este Camille, es una persona, es un detective muy, muy bajito. Tiene un tipo de tara, de deficiencia, y eso va a ser como un tópico
en la literatura de Pierre Lemaitre. O sea, él siempre buscando, enfatizando en esa carencia, pero al mismo tiempo es una persona, es un antihéroe que logra sobrevivir, que logra reponerse, ¿no? Entonces vemos que nace en París en 1951, ganando en 2013 el premio Goncourt, que es un galardón muy conocido y es el más antiguo de las letras francesas, ¿no? Y después nos vemos allá arriba, son los colores del incendio, que lo publica en el 2019, y Espejo de nuestras penas en el 2020. Ocupa todo lo que es la Primera Guerra, la entreguerra y hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, son 3 novelas seguidas que han sido pues muy leídas, ¿no? Yo también, yo las tengo todas, ya he leído la segunda y ya voy por la tercera en este momento. Entonces, eso es un poco como un panorama del escritor, ¿no? Estas 3 novelas tienen un nombre, Los hijos del desastre. O sea, las 3 novelas están embarcadas en este título, ¿no? Y entonces veamos cuáles son los planteamientos generales de esta novela. Vamos a ir desde la parte más general a la parte más particular. Es una novela de posguerra, ¿no? La novela nos relata la miseria humana y en torno a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y cómo la guerra es utilizada como un negocio. O sea, utiliza a las personas que mueren, utiliza a los sobrevivientes como un negocio. Y eso va a ser muy duro, Lemaitre, en esta novela va a haber una denuncia muy fuerte frente a eso, ¿no? Pero al mismo tiempo también va a haber una denuncia, pero también va a haber una ironía, ¿no? Entonces, específicamente es la historia de 2 soldados traumatizados en la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí tenemos ya todo el frente, todo el techo, ¿no? 2 soldados traumatizados en la Primera Guerra Mundial. A los pocos días de que se firme la paz, voy a leer el resumen, un soldado francés, Albert Melier, se halla a punto de morir sepultado vivo por culpa de una misión suicida que ha ordenado su superior, el odioso teniente Prader. Otro soldado, un tal Edouard Pericourt, hijo de un empresario muy poderoso y acaudalado, lo salva milagrosamente de morir asfixiado. Trágicamente, al mismo tiempo que salva a Melier, Pericourt recibe un trozo de metralla y queda desfigurado con medio rostro para siempre. Entonces aquí está un poco el planteamiento bélico. Así comienza la novela, con una narración muy trepidante. Los 3 primeros capítulos narran ese momento, porque el momento ya no debería haber guerra, ya comienza el armisticio. Entonces aquí hay una contradicción. Entonces él plantea todo eso. Entonces Melier, que es salvado por Pericourt, tiene un agradecimiento por su amigo, ¿no? Comienzan a hacerse amigos. Y él permanece en el hospital cuidándolo, porque se pueden imaginar una persona que no tiene cara de arriba abajo, totalmente la metralla le cae, y lo cuida y ayuda a que Pericourt cambie su identidad. Él no quiere que sepan que está vivo. Entonces, Melier lo comienza a ayudar para cambiar su identidad. Comienza a hacer toda esta peripecia de buscarlo, de llevarlo, de conseguirle medicinas, porque tiene muchos dolores. La morfina en ese momento, hay un negocio también de la morfina en ese momento. Entonces, Albert Melier busca y ayuda a su amigo. Entonces, miren ustedes lo dramático, cómo comienza este arranque de esta acción bélica y tan dramática de la situación de estos soldados, ¿no? Porque están totalmente en el mundo precario. Entonces, es así que tras haber sufrido esta mutilación, Edouard se niega a reencontrarse con su familia. Su familia es una familia muy, muy poderosa, muy, muy rica, y él no quiere que su papá lo vea así. Entonces, Albert cuida de su amigo y lo hace posible para sobrevivir pues, en una sociedad que solo el recuerdo de ellos es
es algo incómodo, o sea, no son aceptados, porque todo este montón de sobrevivientes mutilados, heridos psicológicamente, físicamente, en los primeros momentos de la guerra, en el armisticio, no tienen un lugar, no tienen una pensión, no tienen nada. Entonces, este planteamiento es lo que la novela va a ir hilando y va a ir creando la historia. Sin embargo, estos antihéroes, o sea, Edouard Pericourt y Albert Meliard, han preparado una estafa tan cínica e ingeniosa que desafiará al patriotismo de la Francia de entreguerras. Entonces ahí ya viene la consecuencia. ¿Por qué? ¿Cómo voy a sobrevivir a esto? Entonces comienza esta peripecia de Albert, la peripecia también de Edouard, de querer pues irse en contra de lo que lo llevó a morir, lo llevó a herirse. Entonces aquí en estas imágenes que les he mostrado, la novela también se hizo un folleto, se hizo cómic, también se publicó como cómic, y todas las imágenes que ustedes han visto ahí son las imágenes del cómic. En esta última, miren ustedes, es muy desgarrante, ahí ven a Pericourt cómo está, y el amigo pues tratando de que no se, porque en un primer momento pues está desesperado, ¿no? El drama es impresionante en el momento en que arranca esto, ¿no? Este drama y debe ser narrado de esa manera. Y en esta imagen, Edouard Pericourt conoce a una niña, a una vecinita, una chica de 12 años. Ella le provee los materiales para elaborar unas máscaras, para él ocultarse, para que no verse en el espejo, ni verse el sufrimiento. Entonces ellos se dedican, y ahí ven en la imagen cómo él se dedica a crear máscaras, y Louise, la niña de 10 años, lo ayuda, lo comienza a apoyar. Entonces esto es en realidad como el resumen de lo que la novela nos plantea, o sea, es el contenido. Pero tenemos mucho más, ¿no? Aquí la novela es interesante porque se expresa desde múltiples géneros, ¿no? Mezclándose los tópicos de la novela popular, de la realista del siglo XIX, la novela de aventuras, sobre todo la picaresca, se sostiene sobre una picaresca también. También hay elementos y rasgos de la novela negra y de la novela policíaca. Entonces es una mezcla, ¿no?, interesantísima de cómo este discurso se va a ir manejando desde esos diferentes rasgos, ¿no? La picaresca implica una manera de ver el mundo, con rabia, con necesidad de sacar algo a cambio, una manera de sacar ventaja a cualquier situación a través del engaño. En realidad, el pícaro quiere sentirse parte de una sociedad que lo repudia. Entonces aquí viene, porque viene el momento en que ya pues Albert tiene que sobrevivir para ganarse algo, para ayudar a su amigo, para proveer. Entonces viene esta peripecia de buscar medicina, de buscar trabajo, de querer sacarle nueva libreta a Pericourt porque no quiere ser Edouard Pericourt. Entonces, todos esos encuentros con la calle, con la sociedad, con la gente de Meliard es muy interesante porque es el caminar, es como hay mucho desazón, mucho golpe, muchos tropiezos, y ahí viene la picaresca. Eso es típico de la picaresca. Entonces, también hay momentos en que Pierre Lemaitre dice que él ha tomado, del Lazarillo de Tormes, ha tomado mucho para hacer esta novela, ¿no? Y aquí también ya está un poco configurado lo que son la novela negra, que es una novela, la novela negra, como para tener unos rasgos de ella, es una novela que tiene como objetivo representar de manera muy fuerte, descarada, las miserias humanas para llevarla a una mirada severa de la sociedad. O sea, hay una severidad, una denuncia muy fuerte. Y la novela policíaca, como ya saben ustedes, se deriva de la construcción de una trama de la que el lector tiene que perseguir y tiene también que resolver. Hay que resolver un enigma. Todo esto tiene la novela. Entonces, miren qué rica que es, ¿no? Entonces nos vamos a ir a este cuadro, porque este cuadro nos va como a ubicar, ¿no? Aquí la novela está dividida en tres partes, que cada una tiene capítulos. En la primera solamente hay 9 capítulos, en la segunda hay como unos 12 capítulos y en la tercera es la más abundante de capítulos. Y se dan cuenta que hay que
se plantea hay una línea de tiempo, ¿no? Esa línea de tiempo es muy importante. Ahí la banderita de arriba es el armisticio es el gran motivo, la sin razón, o sea, porque ya no hay razón para guerrear, para morir, ya no hay razón para morir y sucede todo esto. Por eso he puesto el incidente épico, ¿no? Este primer momento, este incidente, esta primera parte que abarca el año noviembre de 1918, es épico y al mismo tiempo comienza la sobrevivencia, comienza lo picaresco, comienza ese caminar picaresco. Arriba está Albert Melier y Edouard Pericourt, ¿no? Y luego, a medida que va avanzando la línea de tiempo, los personajes comienzan a tener esta relación con la realidad. Me topo con una realidad, tengo que sobrevivir a la realidad, tengo que buscar trabajo, tengo que buscar remedios. Nadie me ayuda. Todo es una situación desgarrante, ¿no? Pero al mismo tiempo no deja de haber un humor negro, un humor cómico. Y esa es una de las características de esta novela. Ahí pues vemos cómo la picaresca fluye, ¿no? Dice, la guerra lo llevó a estar en esta situación y eso es lo que ellos no lo pueden soportar, ni el narrador tampoco. O sea, hay un énfasis en eso, que es por la guerra que estamos en esa situación. Entonces, la épica se narra como un hecho no glorioso, sino innecesario, amargo, porque el armisticio se proclama en cualquier momento. La estafa, y ahí la estafa se la comienza a concebir ya en noviembre, en la segunda parte, ¿no? La estafa se concibe como un acto de venganza, ¿no? ¿Cuál es la estafa? Venta de monumentos funerarios falsos de los que ellos ganaron fortuna. Es decir, Pericourt, el artista, ya vamos a ver cuál es ese personaje, Edouard Pericourt, es un gran dibujante, entonces él es el que crea estos monumentos fastuosos, pero solamente quedan en folleto y los venden a todas partes, ¿no? Y ganan así. Esa es la estafa, pero es una estafa para vengarme, para la venganza contra el sistema, para vengar de lo que me ha pasado. ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué se murió mi amigo? ¿Por qué el capitán hizo que hubiera esa empresa suicida cuando ya la guerra estaba terminada? Entonces hay este reclamo de este narrador que es interesantísimo, ya lo vamos a ver, ¿no? Y aquí lo interesante también es que en esta tercera parte, donde dice marzo de 1920, siguiendo la línea del tiempo, todos los acontecimientos se van a dirigir hacia uno de los momentos más importantes, que es el 14 de julio. En la novela hay un gran desfile, el gran desfile del 14 de julio, donde se proclama la victoria hacia los alemanes, la victoria de los aliados. Entonces aquí es interesante cómo toda la historia se va se invocando hacia allá, y también los acontecimientos, que no los voy a contar, no voy a contar la última parte, se van a ir dando. Entonces miren ustedes qué ordenado esta trama, que se va encadenando una a otra y que va produciendo un placer alegre. Y esto estamos frente a eso, es lo que nosotros deberíamos otra vez lograr, ¿no? Tener novelas que son extensas, pero que uno no puede parar de leerlas, porque no para, porque está tan bien hecha la trama que uno continúa, a pesar de que hay situaciones muy fuertes. Y yo he puesto el epílogo a un costado, y eso ya vamos a ver después, porque en el epílogo ahí ya como que la historia ya ha parado, y el narrador comienza a darnos ya más detalles de la siguiente novela. O sea, ya hay como un anuncio, ahí ya no estamos estamos en un limbo, en el limbo de la producción literaria. Eso me parece fantástico, que ya el narrador se pone muy objetivo, se objetiviza, ya no deja porque sus personajes hablen por sí solos, y entra y da todos esos datos muy objetivos. Entonces, eso también me parece un detalle, y ya vamos a regresar a ese cuadro otra vez más adelante, ¿no? Entonces vamos a hablar del narrador. O sea, este es un narrador típico, omnisciente, con el punto en tercera persona. Es un narrador que trata de ser objetivo, pero que no se aguanta las ganas. O sea, él va siempre a entrar en valoraciones, en testimonios, en experiencias,
sobre todo en el primer momento, con una carga irónica fuertísima, ¿no? Una carga irónica fuertísima que hay momentos en que yo, cuando comencé a leer, no sé si les pasó lo mismo, un narrador un poco impertinente, o sea, como, déjame sola con la historia, decía yo, ¿por qué es que esta impertinencia? ¿Por qué entra? ¿No? Y ahí está, ese narrador que cuando leemos el Quijote, toda la introducción que hace Cervantes, querido lector, etcétera, etcétera. Entonces estamos dentro de ese tono también, pero es un tono donde él siempre a veces dice, no, pero yo estoy fuera de eso, ¿no? O sea, que trata un poco de soltar y vuelve otra vez a coger. El narrador omnisciente es una especie de Dios, conoce qué piensan y sienten los personajes. O sea, ningún detalle de la historia se le escapa. O sea, como para tener un poco la definición, la proyección que da este narrador, ¿no? Y el narrador, este narrador omnisciente de esta novela presume un cinismo y una ironía para distanciarse de los acontecimientos, pero no puede evitar introducirse, como yo ya lo expliqué, ¿no? Entonces, los elementos de la narración se destacan específicamente para mí, desde mi lectura, a través de la descripción de los personajes. Hay una descripción, es como un recurso narrativo eficiente en ese sentido, ¿no? Los personajes son para mí, y la intriga, los ejes y elementos más importantes para crear la historia. Y aquí están los personajes, estos personajes que por un lado es Albert Melier, Edouard Pericourt y el famoso y odioso Henri Pradel, ¿no? Este es el triángulo de personajes protagonistas, porque hay muchos más, ¿no? Y entonces Albert Melier y Edouard Pericourt son soldados, ya pues tienen una relación, ¿no? Y Edouard Pericourt es un personaje complejo, dotado de increíble talento para el dibujo, como ya les dije, un talento innato, ¿no? Junto con Albert es el personaje clave de la historia, ¿no? Porque Albert también es el personaje interesantísimo, porque Albert, al tener este trauma de haber muerto casi asfixiado debajo de un hueco producido por el obús, les recomiendo que la lean porque es apasionante. Él se queda totalmente como tocado en la parte psicológica, tiene mucho miedo, él siempre siente como que la muerte le llega. Este escritor nos pone, el narrador dice que sufre de pantofobia, es un temor irracional que tiene. Entonces, ese dato nos pone el narrador, o sea, el narrador nos lanza esto de ahí, ¿no? Es pantofobia. Entonces, Melier va a ser ese personaje típico de la peripecia, de que le dan golpes, de que se encuentra con personajes que Pierre Lemaitre los introduce también, utiliza mucha metaliteratura. Aparece en un momento un griego, un personaje que es un griego que parece un mastodonte y que aplasta a este pobre Albert Melier. Y ese griego, que tiene el mismo nombre y que en este momento no me acuerdo, aparece en la maravillosa novela El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers. Entonces, él dice, yo tomé prestado, me apropié de este griego para ponerlo acá en mi historia, como un homenaje a Carson McCullers. Entonces, así como eso, ustedes van a encontrar muchísimas más referencias en toda la novela. Entonces también la hace más fresca, más divertida, ¿no? Y entonces seguimos con estos personajes y hablemos también un poco de este Henri Pradel. Henri Pradel es el malvado, o sea, es una persona, se siente un aristócrata y él va a ser justamente el contrario a Melier, a Albert Melier. Él no le importa un comino las personas, le importa un comino la vida de las personas. Él, con tal de subir, de tener dinero, de tener sobre todo una categoría en la sociedad, él hace todo, hace lo imposible. Y también él va a comenzar a trabajar y a vender los cadáveres, o sea, a vender las cajas de ataúdes y hace un gran negocio con la exhumación de cadáveres. Este dato es verdadero. Lemaitre lo dice, que en 1922 muchos funcionarios, muchas personas se aprovecharon
de algunos cadáveres y del hecho de las familiares de querer darles una buena sepultura, se aprovecharon e hicieron negocio con eso. Entonces es durísimo. Entonces este es Henri Pradel, ¿no? que tiene una arrogancia, es un hombre muy bonmoso, como diría mi abuela, muy bonmoso, muy atractivo, y él logra, es el gran trepador, es el gran mujeriego, porque tiene físico, porque tiene plantaje. El pobre Albert Melier es un hombre alto, es un hombre, pero es todo flacuchento, y Edouard Pericourt, pues ustedes saben, no tiene casi cara, ¿no? Entonces aquí vean también un poco esto de trabajar con la invalidez, con la carencia de cosas, ¿no? Y por el otro lado también está la parte física. Entonces, estos personajes soñaban con vengarse, o sea, vengarse. En el caso de Albert Melier era como más ingenuo, decía, no, pues si yo quiero vengarme es de Pradel, porque por culpa de Pradel es que yo me he quedado he estado en esta situación, ¿no? Casi me muero, porque él quiso no me sacó del hueco, a él es que quiero. En cambio, Edouard Pericourt dice, no, yo quiero hacer una guerra contra la guerra. O sea, Pericourt es como más, proyecta más su objetivo hacia una venganza colectiva, pero una venganza, ya van a ver, a través del arte. O sea, el arte que va a liberar y va a poder de alguna manera, a través de la expresividad del arte, va a vengarse, va a poner su criterio. Entonces, eso es muy, muy interesante cómo estos tres personajes se plantean, ¿no? Y cada uno a su manera observa, medita su realidad, que es precaria, ya que han sido abandonados por el gobierno sin ninguna indemnización monetaria ni psicológica. Ahora, aquí es importantísima cómo se encadenan los acontecimientos. O sea, la narración capta la atención del lector desde la primera página, como ya les he dicho antes, y lo conduce hasta el final sin que la narración pierda ritmo e interés, ¿no? La progresión narrativa sostiene el ritmo del discurso, que algunas veces optará por la condensación, la elipsis, y otras por la expansión, ¿no? El manejo de la intriga constituye uno de los aciertos de la novela, a través de giros de la trama, diálogos, alternancia de escenas y detalles descriptivos, de tal manera que suscita en el lector diversos estados de ánimo, ¿no? Emocionales, expectativas, incertidumbre, serenidad. Entonces, esto es importantísimo, este ritmo y esta intriga, yo le doy el 10 sobre 10 a eso, ¿no? Los recursos narrativos. O sea, yo veo que uno de los recursos narrativos lo he puesto en el estilo indirecto libre. El estilo indirecto libre, el narrador se funde con el personaje, ¿no? Eso es muy interesante. El narrador narra desde su interioridad, el narrador adopta el discurso del personaje y habla desde su interioridad. Además, se eliminan las marcas formales del diálogo y los verbalicensi, produciéndose en la mayor parte de las ocasiones. Este es el estilo indirecto libre, herramienta narrativa que nos permite en la novela alternar voces, visiones, la del narrador y la de los personajes, según convenga en cada momento. El narrador se mimetiza con el personaje en concreto, con el personaje en el que centra toda su atención en ese momento, de ahí que el narrador se va a expresar como si estuviera hacia el personaje y mostrará su punto de vista, ¿no? ¿Cuál es la eficacia del estilo indirecto libre? Permite que el lector se traslade al corazón del relato, ¿no? El lector se olvida que hay un intermediario y sentirá que el personaje se dirige a él. Es ahí la clave de por qué es que uno cuando lo lee, ¿no?, siente que va a seguir, ¿no? Ese es algo muy interesante. Entonces, el lenguaje, ¿cómo da ahí el lenguaje de esta mezcla de géneros que ya lo hemos descrito, ya lo hemos presentado, ¿no? El lenguaje, hay un discurso irónico y burlesco, hay mucho de burlesque aquí. Se construye desde un humor negro a lo largo de toda la obra y sobre todo lo esperpéntico,
que surgió como una técnica caricaturesca para enfatizar el desprecio de vidas por la culpa de la guerra, ¿no? En este caso, en el caso de la novela. Y un adelanto, para mí lo esperpéntico siempre va a estar ligado con la muerte, relacionado con la muerte. El personaje principal es la muerte. Y la muerte va a acompañar en todo el recorrido que puse en el cuadro, la muerte es la que va a estar ahí. Y el humor negro es aquel que crea situaciones cómicas también, a partir de lo trágico, lo macabro y ante los vicios y aspectos ridículos del ser humano. Todas estas características que estoy diciendo las encontramos en algunas frases y algunos párrafos de la novela. Pero el humor también circula desde lo dramático, lo macabro, pero también desde lo divertido, también desde lo jocoso, también desde lo cómico. Hay una caricatura, hay mucha caricatura. Entonces hay esa mezcla, ¿no? Hay momentos graciosísimos, eróticos, cuando Albert Melier y su novia, Pauline, que es la criada de la casa de los Pericourt, se encuentran. O sea, hay un erotismo expuesto, muy al mismo tiempo muy humorístico, muy de vodevil, muy de burlesque, ¿no? Entonces, eso de ahí también te interesa, ¿no? En estas situaciones. Otra cosa que también quería, también el uso de la metáfora de las máscaras. Sabemos que Édouard Pericourt, que es un gran dibujante y que tiene que crear diferentes tipos de máscaras para poder sobrellevar su tragedia, pero en un primer momento, pero luego las va a construir para rebelarse, para irse en contra de, para un poco como un manifiesto de arte. Entonces, eso me parece interesantísimo, ya desde mi proyección de interpretando, ¿no? La metáfora de las máscaras como un artefacto artístico para ocultar identidades y adoptar otras, para vencer al triunfalismo nacionalista pregonado por todos. La máscara del caballo es importantísima, es muy importante la máscara del caballo porque va a ser como un detonante. La máscara del caballo no va a ser es una máscara que se la va a poner Albert Melier y se la va a poner Édouard Pericourt, los dos, porque esa máscara va a tener un símbolo importante, porque es un paliativo. El caballo, ellos se van a sentir muy bien, no se esconden, sino más bien la máscara del caballo les va a dar fuerza, les va a dar energía para sobrellevar y vencer su condición y vencer la situación. Entonces estamos ahora en un poco viendo lo de los personajes también, ¿no? Aquí los personajes, Albert Melier es muy interesante porque tiene su proyección psíquica, psicológica viene, y su inseguridad por tomar decisiones, viene un poco de la voz de la madre. La madre ya ha fallecido, pero siempre en el texto la madre de alguna manera lo transgrede, o sea, siempre lo descalifica. Hay una descalificación sistemática, entre comillas, que la pone la narración de la madre. Entonces dice, mi madre hubiera dicho tal cosa, que yo no sirvo para nada, por ejemplo. Entonces, ahí está un poco el origen de esta proyección de un personaje opacado, inseguro y también pues trágicamente golpeado porque casi se muere asfixiado, ¿no? Luego está Cécile, que es su novia que le da el anillo, o sea, como en la época, no, lo deja plantado, ¿no? Y Pauline, yo he puesto unas estrellitas rojas para las personas que de alguna manera, los personajes que de alguna manera son como nocivos, influyen de alguna manera hay una relación irregular, con el personaje. Y una estrellita azul a los personajes que de alguna manera ayudan a levantar, ayudan a sobrellevar, ayudan a completar a ese personaje de una manera positiva. Es en el caso de Albert Melier, esa madre siempre descalificando. Por el lado de Édouard Pericourt está Madeleine. Madeleine Pericourt es su hermana. Es su hermana que lo adora, es su hermana que es un personaje femenino interesantísimo porque es una mujer decidida, es una mujer muy decidida y ella de alguna manera es como un reflejo del padre, el padre que tiene mucho dinero y tiene mucha decisión, contrario a Albert Pericourt. Pero Eduardo Pericourt, con su padre,
aquí encontramos la estrellita roja, hay una muy mala relación desde que es pequeño. Él le gustaba desde pequeño todo lo que es el arte, dibuja estupendamente, era escandaloso desde pequeño para hablar, totalmente transgresor en sus conductas, en sus planteamientos, y nunca hizo clic, como dice el vulgo, con su padre. Entonces hay una relación tormentosa con su papá, y eso de ahí es algo terrible, porque en el momento en que se supone que está muerto Edouard Pericourt, y porque Méliès le va a decir, su hijo se acaba de morir, él en el momento que sabe de la noticia de la muerte de su hijo, supuesta muerte de su hijo, para el padre es algo desconsolador. ¿Y qué busca el padre con todo el dinero que tiene? Hacer el monumento más impresionante para poder tenerlo, para poder tener su memoria y un poco sanar esa relación que tuvo con su hijo, que nunca fue buena, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, nunca comprendí a mi hijo, y ahí va a haber una evolución en el personaje del padre, porque él al final se va a dar cuenta, va a darse cuenta, yo nunca lo comprendí, pero de alguna manera lo acoge, trata de comprenderlo, ¿no? No les voy a contar cuál es el fin de estos personajes, porque si no, no van a leer la novela. Y de ahí tenemos pues a este villano, este hombre arrogante y odioso, Henri, no sé cómo se pronuncia, Pradel, ¿no? Yo le digo Pradel, ¿no? Él se casa con Madeleine Pericourt, necesita trepar socialmente, necesita entrar en un club social, y el narrador narra y describe a Pradel con toda la arrogancia y entrando al club con al club de socios en que él estaba. Entonces se logra casarse y conquistar a Madeleine, ¿no? La toma como esposa, pero siempre ahí la relación pues no prospera, ¿no? Entonces un poco eso, ¿no? Y abajo está Joseph Merlin, que suena a caricatura, suena a mago, no sé qué le suena. Los nombres aquí muchas veces son como sonoros, son caricaturescos hasta los nombres en esta novela, ¿no? Leerla en francés ha de ser una delicia, que sabe leer francés. Entonces, Joseph Merlin, ¿quién es? ¿Por qué lo he puesto ahí? Y le he puesto una estrella, porque Joseph Merlin va a ser el enviado por el gobierno a investigar la corrupción de la exhumación de cadáveres. Y es el que se va a dedicar como un sargento, como un detective, a ver qué es lo que ha pasado, a investigar a toda la corrupción y todo el negociado que hace Pradel. Entonces, es muy interesante porque en Joseph Merlin es todo lo contrario a Pradel, porque Joseph Merlin es el personaje más feo que puede haber en esta tierra. O sea, la descripción detallada, y ahí viene la maestría, y ahí estamos regresando a Dickens, estamos regresando a la novela del siglo XIX, la maestría de cómo va describiendo a este Joseph Merlin. Es el opuesto a la guapura de Pradel, pero es el que de alguna manera comienza a investigar todo este proceso de corrupción. Y ya pues lo único que puedo decir es que Merlin usa unos zapatones inmensos, también lo caricaturesco, unos zapatones, y camina lentamente en las aguas lodosas de todos los cementerios. O sea, es como un antihéroe, pero es el personaje que proyecta la justicia que tanto apelan y piden Edouard Pericourt y Albert Meliard. Ese es el personaje. Apela a la justicia y intenta hacer la justicia desde su fisonomía, que es tan esperpéntica, porque así lo es. Entonces, eso es interesantísimo, ¿no? Vamos un poco en este momento a seguir con algunas frases de lo picaresco
en esta novela. Todo parecía aliarse contra él. ¡Qué época tan difícil! Es lo que piensa Albert Meliard, ¿no? Estamos en un principio de la novela. Conseguir dinero se ha convertido en un trabajo a jornada completa para Albert. Ahí está el personaje, ¿no? Muy objetivo, pero más adelante, saltamos otro párrafo. Pero el auténtico espectáculo no era la máscara, sino la pinta de Albert, de dependiente de carnicería en día de fiesta. Miren ustedes esa descripción tan cómica, al mismo tiempo tan dramática, cómo va proyectando esa como mirada de tristeza, de melancolía, de que como que el mundo se me viene encima, así como se le cae el gordo griego encima, el mundo siempre se le viene encima a Albert Meliard, siempre. Y siempre no atina en su vestuario, no atina en sus decisiones, no atina en nada. Pero luego también ayuda en la estafa a Edouard Pericourt. Y esta última frase que dice, hasta las mayores alegrías dejan un pozo de tristeza. En toda experiencia hay siempre un sentimiento de carencia. Yo me voy porque aquí me voy frente a una filosofía que la picaresca la marca, ¿no? O sea, hay una melancolía, hay una mirada de querer sobrevivir, pero al mismo tiempo una tristeza de no poder obtener, no poder lograr lo que uno quiere, ¿no? Y ese es un poco el perfil del pícaro, ¿no? O ya no solamente el pícaro, de esa persona que no encuentra la adaptación y que tiene que realizar todo tipo de manejos para poder algo obtener, ¿no? Entonces, eso es interesante, este personaje, sobre todo Edouard Pericourt, en el momento que se mira al espejo sin la máscara, se da cuenta que él tiene que hacer algo, que tiene que guerrear contra la guerra. Y ahí comienza la idea de la estafa con los monumentos a los caídos. Y también aquí me ha faltado un poco enfatizar en la descripción también, ¿no? Edouard, esta descripción donde es importante, ¿no? Dice, Edouard parecía un contorsionista de circo capaz de tragarse por entero las mejillas y la mandíbula inferior, pero incapaz de hacer lo contrario. Miren ustedes el drama, o sea, es un contorsionista porque es que, claro, no tiene esta parte de aquí, ¿no? Pero miren lo duro, ¿no? También lo grotesco, lo duro, cómo se describe esta situación, ¿no? Entonces, eso de ahí es bien importante. Y nos vamos otra vez al mismo cuadro, pero aquí yo quiero hacer énfasis en que el esperpento también cruza toda la novela. Entonces, en el esperpento hay una evidente complacencia en los aspectos más repulsivos de nuestra materialidad, la muerte y su presencia, sórdida, despreciable y ridícula también, ¿no? Y las características, por ejemplo, del esperpento son deformar la realidad con intención crítica, exagerar los rasgos grotescos, el uso coloquial desgarrado, a veces cínico y burlesco, ¿no? La forma de expresión más grotesca y sistemática es que el personaje del esperpento es la muerte. El esperpento también lo tenemos como una técnica escénica del teatro a través de Valle-Inclán, que lo inaugura, ¿no? A finales del siglo XIX al XX. Él inaugura esto, pero ya hay indicios antes de que el esperpento es como una técnica caricaturesca que la utiliza muchísimo el pintor Goya en sus láminas oscuras y sobre todo también en su maravilloso cuadro del 3 de mayo, en donde las personas fusiladas se diluyen, o sea, no tienen una forma física como si fueran
el realismo, están diseminados. Entonces, es un poco el esperpento. El esperpento, como dice Valleclán, hay que mirar el espejo, se mira el esperpento a través de un espejo cóncavo. O sea, lo que tú ves, esa proyección es cóncava. No es perfecta, es cóncava. Entonces, ahí pienso yo que el esperpento cruza todo el discurso y considero que es uno de los elementos, uno de los recursos literarios, estilísticos más importantes para mí desde mi lectura en esta novela. Descalificar, desestabilizar, ridiculizar. Eso es lo que hace constantemente este discurso, ¿no? Y con esa estafa, o sea, la estafa es como el castigo literario, o sea, aquí la novela es como un poco el castigo literario replicando por esas voces, por esos desaparecidos, por esas muertes, esos 9 millones de personas y por las personas que sobrevivieron, ¿no? A través de Albert y Eduard. Y no voy a contar un poco el final, no voy a contar el final porque en realidad sí sería bueno que lo leyeran, ¿no? Si se descubre la estafa, ya eso ya queda en momento ya en que ustedes ya lo lean, ¿no? Aquí hay un párrafo que pongo recurso narrativo en la descripción para que ustedes que se conozcan el narrador y su tono. Miren ustedes, esto está casi al principio, está en el primer capítulo de la novela, dice: en circunstancias normales, cito, en circunstancias normales, Albert parece, para ser gráficos, un personaje de Tintoretto. Siempre ha tenido una expresión doliente, la boca muy delineada, la barbilla prominente y profundas ojeras que resaltan unas cejas arqueadas y muy negras. Pero en estos momentos, tal como mira al cielo y ve acercarse la muerte, más bien parece un San Sebastián. Entonces, miren cómo es la apropiación del famoso cuadro de San Sebastián. Recuerden que es el que muere pues, a través de las flechas, ¿no? De las flechas. Y cómo va utilizando eso para de alguna manera dramatizar, pero al mismo tiempo burlarse y verlo de esa manera, ¿no? Usando. Hay una ironía que trata de ser seria, que trata de... Entonces, el narrador es bien cínico. Es un narrador, y sobre todo en estos tres primeros capítulos, tiene un tono, una proyección cínica espeluznante, porque uno siente y dice, bueno, ¿qué pasó? Yo le había puesto impertinente, pero más bien es cínico. Entonces, esto era un ejemplo para que ustedes un poco conozcan el tono y el planteamiento de ese narrador, ¿no? Y yo me voy a una frase estelar, que la frase estelar es la frase en que completa y es la que resume todos los sentidos del texto, ¿no? Me río un poco y te miro. Entonces, Livina, y aquí hay esta frase que yo la he tomado porque me parece la frase estelar, es mía. Ustedes saben que las frases estelares no son privativas, no es porque Pilar Calderón dice, cada uno de ustedes debe elegir su frase estelar y debe apropiarse de ella y defenderla o lo que sea, pero absorberla, ¿no? Entonces yo pongo frase estelar en donde aquí hay una situación con Joseph Merlín, nuestro héroe esperpéntico, ¿no? Cito: para él, que solo está pensando, en este momento estamos dentro de la interioridad de Merlín, para él, que solo había vivido la guerra desde el racionamiento, porque es un hombre viejo, o sea, Merlín es un hombre será de unos 50 años, o sea, él no ha guerreado, no pudo ir por edad a la guerra. Entonces, que solo había vivido la guerra desde el racionamiento y las circulares del Ministerio de las Colonias, la primera visita había sido demoledora, o sea, la primera visita a los cementerios, o sea, él tiene que ir a supervisar los cementerios, ¿no? Entonces, no, lo que le había estremecido era la edad de los muertos, ¿no? Las catástrofes matan a todo el mundo, las epidemias se ceban con ancianos y niños, pero solo las guerras exterminan a los jóvenes en número semejante.
no esperaba que comprobarlo le afectara de tal modo. Y aquí hay un cambio en este Merlín que era todo esperpéntico, pero al mismo tiempo cumplía su oficio y nada más. Se da cuenta de los jóvenes que han muerto. Entonces aquí recogemos ese sentido, esa proyección, y lo unimos con el intertexto de la carta, la voz que replica de este soldado que vivió, Blanchard, que le dirige sus últimas palabras de despedida, como yo diría, una despedida infinita, ¿no?, a su esposa. Entonces se une el intertexto con el texto, con lo que expone la literatura, con lo que expone esta novela, ¿no? Entonces por ahí es que yo he conectado la frase estelar, ¿no? Hay una conexión de ese planteamiento, ¿no? Y claro, es como un homenaje a los soldados, es como un monumento literario toda la novela, a las personas que murieron tan prontamente y que no pudieron tener la oportunidad de vivir, no tuvieron una vida, murieron abruptamente tan jóvenes. Y es un homenaje a los soldados, ¿no? Todos nosotros se pueden reconocer en esta novela, porque habla de supervivencia, habla de antihéroes, habla de la amistad, de la lealtad, de la justicia, y la gente empatiza, el lector empatiza. Se dan cuenta de que las personas no mueren por la patria, sino que por otros intereses. Mueren por la industria. Esa palabra, la industria, me encanta porque es un poco que es como tipo me voy al siglo XX, en el primer siglo XX, ¿no? Una palabra tan de lo que tiene que ver un poco el modernismo, ¿no?, y todas las tendencias de vanguardia, ¿no? Esa industria que de alguna manera en este momento la tenemos cuando hay guerras, porque hay venta de armas en todas las partes, ¿no? Y entonces la novela apela a una indemnización social también, un tomar conciencia del lector y reflexionar y replicar su memoria, ¿no? ¿Quiénes son los culpables? Nadie y todos a la vez. Y hay una pregunta, siempre Milán Kundera, y eso yo lo digo mucho mientras estamos en reuniones de libro, ¿no?, que siempre Milán Kundera dice que siempre, cuando uno lee una novela, siempre hay una pregunta central, inmersa, que tú debes encontrarla o tú debes proyectarla como lector. Entonces digo yo, ¿por qué los seres humanos persisten en el enfrentamiento? Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y eso pues da pie a que uno reflexione, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? La ficción explica la realidad, ¿no? Y nos vemos allá arriba. Para mí es como esa carta se une con este reconocimiento de Merlín, ¿no?, de la juventud de los muertos, ¿no? Y la literatura siempre sabe de la naturaleza humana, ¿no? Y termino con esta frase de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre es un vigoroso, y pongo la palabra vigoroso, entusiasta porque lean sus novelas, ¿no? Y dice, la literatura siempre ha tenido ese papel de proponer de espejo. El papel de la literatura es ir mostrándonos constantemente que nuestras conductas se repiten, que nos amenazan los mismos miedos, que es cierto, el sistema cambia, pero los temores siguen siendo idénticos. Y me gusta esta etapa, como dicen los argentinos, porque es diferente, no es tan dramática, es más como más me gusta la fotografía de esa novela. Se han publicado en diferentes entregas, ¿no? Y bueno, esa sería mi presentación, ¿no? Y quisiera añadir un pequeño párrafo de algo que quizás no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero que sí tiene que ver un poco con la búsqueda mía en el momento en que yo hago un comentario de novela, porque no es un análisis, es un comentario, es mi lectura, y eso es importante, ¿no? Y he tomado una frase de un libro maravilloso, que es de ensayos de Alejandro Zambra, que se llama No leer, que eso es una Biblia para todos los literatos, lo tenemos ahí en nuestro velador, que dice lo siguiente, y me apersono y estoy de acuerdo con eso. Yo eso busco al leer, dice Zambra, también. Busco huellas, marcas y borrones. Muchas gracias.